político. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el sol de la mañana. En este martes 11 de agosto del año 2015. Buenos días a todo el equipo del sol de la mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, buenos días Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Mario Díaz en los controles, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo de BTV Televisión. Pues empiezo lamentando el fallecimiento en Santiago de los Caballeros de la señora Petrushka Smester. La señora Petrushka Smester, historiadora, folclorista, era pues una gran admiradora del sol de la mañana, seguidora de nuestros comentarios, y a través de la reina de la televisión de Santiago, Bélgica Suárez, pues teníamos un encuentro pendiente con Petrushka Smester, que siempre le expresó el deseo de conocernos, de conocer al equipo del Sol de la Mañana. Siempre nos hacía llegar mensajes sobre nuestros comentarios, sobre su admiración también por José La Luz. Y recientemente se conversaba en el cumpleaños de Alquímedes Cabrera de que cuando estuviéramos de nuevo en Santiago de los Caballeros, pues íbamos a sostener un encuentro que ya no podrá ser con la señora Petrushka Smester, que falleció en Santiago hace 2 días. Nos enteramos pues al ver la crónica en el día de ayer y nos entristeció mucho pues que doña Petrushka Smester, una gran intelectual, falleciera sin que tuviéramos la oportunidad de conocerla. Así es que paz, que tenga el descanso que merece, y nuestra solidaridad con toda su familia. Son las 7:03. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Empiezo por decir que es cierto que todos los partidos políticos le pidieron a la Junta Central Electoral que violara la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque los partidos políticos aprueban la Constitución de la República y después esa Constitución hay que aplicarla en función de sus conveniencias. Y las cosas en una sociedad que pretenda institucionalizarse no deben ser así. Las cosas no deben ser así. La Junta Central Electoral no se inventó una redistribución de las diputaciones. La Junta Central Electoral está obligada a cumplir con el mandato de la Constitución de la República. Que ese mandato no acomodara en estos momentos a los partidos que con el rejuego de estas cosas, mira que eso no va a crear tal cual complicación, esto no va a crear esto. Pero señores, eso es lo que plantea la Constitución de la República. Y es increíble que todos los partidos políticos hayan coincidido en pedirle al órgano electoral la violación de la Constitución de la República. Naturalmente, creo que el Pleno de la Junta Central Electoral ha hecho lo correcto. ¿Cómo es que dice la Constitución que
son las diputaciones, la distribución de las diputaciones para este periodo? ¿Cómo es que lo establece la Constitución? Bueno, lo establece en función de esta proporción. ¿Cuánto le tocan a San José de Ocoa? Tanto. Bueno, esos son los que le tocan a Ocoa. Eso es lo que está establecido aquí en función de la proporcionalidad del número de habitantes, de lo que establece la Constitución para esos fines. ¿Cuánto le tocan a Montecristi? Bueno, eso es lo que dice la Constitución. No, viólame eso. Aguántame eso ahí. Aguántame eso ahí. No me aplique la Constitución en esa parte, porque eso no me conviene. Bueno, pero imagínense ustedes a qué grado de desarrollo vamos a llegar en un país donde las cosas haya que hacerlas en función de si convienen o no convienen. Que la Constitución esté ahí, cuando convenga aplicarla, se aplica, cuando no convenga aplicarla, no se aplica. Entonces, ¿para qué estar ahí? ¿Para qué va a estar ahí? Entonces, desde luego, continuamos con un problema de fondo en la Junta Central Electoral que debió de resolverse, porque después que un órgano colegiado toma una decisión, que no son decisiones personales, sino son decisiones del Pleno de la Junta Central Electoral, lo que puede hacer una persona que es miembro de ese órgano, si no está de acuerdo con la decisión, emite un voto disidente. Pero el voto disidente es su forma de expresar su posición. Lo otro es indisciplina. Lo otro es indisciplina, sencillamente. Indisciplina. Indisciplina. Y eso, pues, en un momento determinado puede crear serios problemas. Serios problemas. Pero hubo la oportunidad de hacer una corrección. Esa corrección no se hizo. Y fíjense cómo a cada momento vamos a tener expresiones de esa indisciplina. Ciertamente tiene razón Yuri y Humberto cuando hablan de que en función de los acuerdos que había ahora, los que tiene el partido del Partido Liberación Dominicana, pues en esos acuerdos, pues los diputados actuales se mantienen. Los diputados actuales se mantienen. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en una provincia habían 5 diputados y en función de ese acuerdo esos 5 diputados se mantenían, se supone que habrá dificultad con la colocación de 1 o de 2, en lo que se han eliminado 2. Pero también hay que tomar en cuenta que a los diputados que protege el acuerdo son los diputados de los partidos que votaron en favor de la reforma constitucional. PRD, Partido Reformista, PLD. De esos 3 partidos. Y esos 3 partidos no tienen en ninguna provincia el 100% de los diputados. Lo que quiere decir que si el acuerdo se comprometió a postular a 4 diputados, esos 4 están postulados, porque donde habían 5 diputados, ustedes pueden estar seguros que habían 5 diputados y alguno debía ser del PRM. Entonces, puede que se presente uno que otro caso excepcional, pero no creo que eso vaya a causar mayores dificultades, porque ningún partido ha sacado nunca, ni siquiera una coalición, el 100% de los diputados que ha postulado. De manera que espacio en la boleta hay. Eso no es un grave problema, el espacio en la boleta. Y incluso si un partido perdiera oportunidad en algún lugar,
pues lo que tendría que recompensársele en el lugar donde eso ha subido. Eso no va a afectar el acuerdo en sentido general. Entonces, esa ha sido la decisión no de la Junta Central Electoral. O sea, no ha sido una decisión del Pleno de la Junta Central Electoral. Eso lo estableció la Constitución de la República del año 2010, que para estos fines es la misma Constitución nueva, porque ese aspecto no se modificó. Eso no se modificó. Entonces, ¿ustedes saben para cuándo son las elecciones? ¿Ustedes saben para cuándo son las elecciones? Las elecciones son para el 2016. Y es una vergüenza que, habiendo aprobado una constitución que se promulgó en el 2010, en el 2016, los partidos políticos estén diciendo que no estamos preparados para poder cumplir con lo que se estableció 6 años antes en la Constitución. De manera que, y ni siquiera 6 años antes en la Constitución, eso ha estado de manera permanente. Eso ha estado de manera permanente. Así que ahí habrá cualquier cuestión. Probablemente un partido pudiera decir cualquier cosa, pero esa es la Constitución de la República, señores, y eso es lo que hay que hacer en este país y dejarnos de tontería. Son las 7:12 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. No creo que represente peligro para nosotros la enfermedad esta del legionario, que ha estado causando muertes en el sur del Bronx. Esta enfermedad, el de la legionela o legionelasis, que es una especie de neumonía, una infección pulmonar que se adquiere por la respiración de vapor contaminado, de un vapor contaminado. Entonces, en Estados Unidos, en Nueva York, tanto el gobernador Mario Cuomo como el alcalde de Blasio están tomando medidas. Están tomando medidas contra los aparatos las torres de enfriamiento para el acondicionamiento del aire en hoteles, en edificios, porque en una inspección que han hecho, han encontrado una gran cantidad de estas torres que están contaminadas con la bacteria de la legionela, que es la que produce esta enfermedad, la legionelasis, que puede ser mortal. De hecho, ya de los 113 casos que se han presentado desde julio en Nueva York, hay 12 muertos. Hay 12 muertos en el sur de Bronx. No es la primera vez, esta es una cuestión recurrente. Lo que sí ahora asusta son los muertos. Son los muertos porque anualmente pudieran presentarse entre 200 y 800 casos, pero no esta cantidad de muertes. Estamos hablando en Nueva York, que en todos los Estados Unidos se presentan miles de casos de la legionela. Pero no es una enfermedad, no es algo que se contagia de persona a persona. No es algo que se contagia, sino que está focalizado. En cierto sentido, es una enfermedad del desarrollo.
Entonces, hay que tomar las previsiones del lugar para que todas estas torres, para que usted no vaya a usar un hotel y se contamine, no vaya a usar un hospital y se contamine, o el edificio donde usted vive, pues pueda estar contaminado con esta bacteria de la legionela. Pero hasta ahora, todo parece indicar que no es un peligro directo. Sí, en el Bronx, pues hay una parte importante de la comunidad dominicana. E incluso se ha producido también un traslado por el encarecimiento de las viviendas en Manhattan. Muchos dominicanos se han ido al Bronx. Entonces, tendríamos que ver qué ha estado pasando con la comunidad dominicana y esta cuestión que tiene en alerta a las autoridades de Nueva York, que es la legionela, que es la enfermedad del legionario, porque la primera vez que se detectó afectó a unos legionarios que estaban hospedados en un hotel en el año de 1976. Son las 7:16 minutos. El sol de la mañana. ¿Cómo vamos con la mosca del Mediterráneo? ¿Cómo vamos? Viento en popa. Viento en popa. Vamos con la mosca del Mediterráneo. El problema está a punto de resolverse. Hemos gastado, yo decía en la última vez que hablé de este tema, hablaba de unos 500 millones de pesos. Vamos a gastar 500 más. Vamos a gastar 500 más porque una de las medidas que el país tiene que tomar, y no hay de otra, el país tiene que tomar esa medida. Una de las medidas que el país tiene que tomar cuesta 403 millones de pesos. Esa medida es la importación de mosca macho del Mediterráneo. Una población de mosca macho que hay que traer, esa población que ya el gobierno se comprometió, tiene que traerla. Cuesta 403 millones de pesos. Si le sumamos que ya habíamos gastado sobre los 500 millones de pesos en el combate de la mosca del Mediterráneo y esto más los planes que continuamos, solamente por esa parte, estaríamos hablando de más de 1.000 millones de pesos en el combate de la mosca del Mediterráneo. Entonces, ¿qué ocurre con esta cuestión de la mosca del Mediterráneo? En la parte económica está esta inversión del Estado, necesaria. Si usted tiene un problema de salud, olvídese que no hay de otra. Y usted tiene que buscar prestado, hacer lo que sea, pedir lo que sea para resolver el problema de salud. Nosotros tenemos un problema que lo tenemos que resolver. Yo no estoy hablando aquí de crítica del gasto, porque si el problema se presentó, el problema para el país, lo más costoso es no resolverlo. Que estamos gastando 1.000 y pico de millones en eso, no, lo más costoso es no resolverlo, porque por otra parte, las pérdidas que tiene el sector privado son sobre los 300 millones de dólares. Hay 4 sectores nada más que están perdiendo 65 millones de los verdes y 300 millones en sentido general. Eso quiere decir que son empresas con préstamos tanto en la banca nacional como en la banca internacional que no tienen la manera de responder en función de su negocio a estas cuestiones, sino que tienen que buscar capital, hacer lo que fuere para poder cumplir con estos compromisos. De manera que estas pérdidas que está teniendo el sector privado también hay que sumarla a lo que
estamos invirtiendo para resolver el problema de la mosca M, de la mosca del Mediterráneo. El presidente Medina, pues en los próximos días, y eso debe estar en la consultoría jurídica, no sé por qué no ha salido, debe emitir un decreto en el que pone un vocero creíble al frente del problema de la mosca del Mediterráneo. Porque cuando dijimos en nuestro comentario de hace un tiempo que una de las dificultades por las que el país no iba a resolver ese problema, y cuando adelantamos que íbamos a tener que seguir invirtiendo en eso y no íbamos a resolver ese problema, lo habíamos dicho porque realmente Estados Unidos ha expresado con claridad meridiana a través de por lo menos 2 comunicaciones que quien ocupa en República Dominicana, quien hace las funciones de ministro de Agricultura no le merece ninguna confianza. Y entonces, ¿qué ha hecho el presidente Danilo Medina? Bueno, el presidente Danilo Medina va a designar a José Ramón Peralta, el ministro de la Presidencia. Esta es una primicia. El ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, va a ser el vocero autorizado ante los Estados Unidos para el asunto de la mosca del Mediterráneo. Entonces, cuando le digo que vamos viento en popa, porque una consulta que hemos hecho, más o menos por esos lados, nos han dicho, bueno, ahora sí, ahora hay mejores probabilidades de que Estados Unidos ceda, porque Estados Unidos le había advertido al gobierno claramente que tenía que buscar un vocero confiable, que quien ocultó el problema no podía ser un vocero confiable. Incluso, si ustedes quieren, para que ustedes vean cómo habla el lenguaje diplomático, lo sutil que es el lenguaje diplomático, ustedes pueden entrar a la página de la Embajada de los Estados Unidos, de la República Dominicana, y ustedes se van a leer una línea que hay sobre este problema de la mosca del Mediterráneo, y ellos no acusan a nadie, ellos no dicen que nadie mintió, ellos no dicen que nadie ocultó absolutamente nada. Ellos lo único que dicen es lo siguiente: estamos hablando de una página de la embajada, un documento de prensa oficial de la Embajada de los Estados Unidos. Este documento es del 16 de abril del año 2015. En el día de ayer, el agregado agrícola de la Embajada de los Estados Unidos de América, Morgan Perkins, junto al equipo de expertos del Servicio de Inspección y Sanidad Animal y Vegetal, APIS, realizaron un recorrido por la zona este del país para realizar pruebas y analizar el progreso de los esfuerzos de contener la expansión de la mosca del Mediterráneo en la zona. Eso fue en abril. 2 días después hay unas declaraciones donde se anuncia en Agricultura que ya el problema está casi resuelto. Creo que vamos para agosto, ¿no? Yo dije que hoy era 11 de agosto. Eso fue en abril, esto es en abril. Pero, entonces, dice la nota, desde el pasado 19 de marzo, expertos del Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal de los Estados Unidos, APIS, se encuentran en el país para trabajar junto a los técnicos dominicanos en un plan de erradicación conjunto. Los expertos estadounidenses, además de los técnicos del programa de la respuesta de emergencia Moscamé, proveniente de Guatemala y México, cuentan con más de 15 a 20 años de experiencia en el estudio y erradicación de la mosca del Mediterráneo. Actualmente, los expertos se encuentran trabajando estrechamente en los equipos creados por el Ministerio de Agricultura Dominicano en varias áreas,
que incluyen identificación, la captura mediante la colocación de trampas, el control, la cuarentena, la recolección de datos, elaboración de una campaña de educación pública. Pronto incluirá también la distribución de moscas estériles en el área. Las moscas estériles, ya ustedes saben, es a lo que me estoy refiriendo. Estas últimas serán distribuidas desde camiones y aviones para que puedan aparearse con la mosca del Mediterráneo silvestre sin producir descendencia, rompiendo así el ciclo de vida, lo cual conduce a la erradicación. Esto representa una primera fase. El Departamento de Agricultura y el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal de los Estados Unidos, API, planean enviar numerosos equipos de seguimiento para ayudar al gobierno dominicano a asegurar la completa erradicación de esta plaga agrícola, la cual estiman podría tomar 1 año o más para eliminarla de manera definitiva. Entonces, yo le leí la nota porque no quiero sacar un texto fuera de contexto, porque dice Eury que eso es un pretexto. Así es, el pastor para llegar a esta línea. Para llegar a esta línea donde yo le decía que ellos nos dicen que se mintió, que ellos nos dicen que se ocultó información. No. ¿Qué dice la Embajada de Estados Unidos? La mosca del Mediterráneo fue primero detectada por el Ministerio de Agricultura en el área de Punta Cana en noviembre del 2014. El 13 de marzo del 2015, el Ministerio de Agricultura notificó a la oficina de Estados Unidos. ¿Qué está diciendo Estados Unidos? Lo siguiente. ¿Ustedes quieren yo le leo la línea otra vez? La plaga de la mosca del Mediterráneo fue primero detectada por el Ministerio de Agricultura en Punta Cana en noviembre del 2014. Punto. El 14 de marzo del 2015 fue que se reportó. Es decir, están hablando de un ocultamiento de información desde que se detectó el problema hasta que el problema se reportó. Pero ustedes saben cómo fue que el problema se reportó y dónde es que ha residido la falta de credibilidad. Y miren que yo le estoy hablando cada vez que se gastan 500 millones de pesos más. Todos mis compañeros y ustedes son testigos que la última vez que hablé estábamos en 500 millones. Ahora estamos en 1.000. Mi próximo comentario cuando estemos en 1.500. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes saben cómo fue que se detectó el asunto. Porque se descubrió en noviembre. En marzo nosotros pasamos por la vergüenza de que la Embajada de Estados Unidos tuvo que llevar la mosca del Mediterráneo al Palacio. Y ahí fue que se detectó, y ahí fue que se produjo entonces todo lo que se produjo. Y a partir de ahí, porque tenía que haber una declaratoria oficial del gobierno, es que se toman todas estas medidas para ayudar en el combate y erradicarla. Pero esto no fue que espontánea, no fue que, bueno, ellos tal vez, ellos tenían la intención, ellos no ocultaron nada. Una ridiculez porque desde que se detectó en noviembre, ya la Embajada de Estados Unidos lo sabía. Y esperó noviembre, la gente no declara nada. Esperan diciembre, la gente no declara nada. Viene enero, no declaran nada. Viene febrero, no declaran nada. En marzo se iban a pasar de listo también, sin declarar nada. Ahí la embajada lleva la mosca al Palacio y se produce la declaratoria. Es decir, que el principal problema que nosotros tenemos con eso fue el del ocultamiento de información con relación a ese problema. Que ya dije en un comentario anterior que se vinculó con otras cosas. Con otras cosas muy mal manejadas, pésimamente manejadas, que complicaron la cuestión, la complicaron bastante. Entonces, qué bueno que José Ramón Peralta va a ser el vocero ante Estados Unidos de esta cuestión, porque ellos saben que cuando le está hablando José Ramón Peralta, le está hablando el presidente Danilo Medina. Está hablando el presidente Danilo Medina, y que los compromisos que asuma Peralta
son compromisos que se van a cumplir. Y de hecho se están cumpliendo. Porque Peralta dijo que se iba a comprar la mosca macho, ya la mosca macho ya se dispuso de los recursos para eso. Es decir, están viendo que hay palabras y hay acciones de manera concreta, que se iban a disponer de unos aviones, de todo eso se ha dispuesto. Ya de todo eso se ha dispuesto. Entonces, vamos a esperar qué pasa de aquí a 3 o 4 meses. De aquí a 3 o 4 meses, pero probablemente nos chupemos este año, porque ahora es que estamos dando muestra de cierta credibilidad con relación a ese tema. Así es que, no sé si ustedes sienten que la información es positiva. Sí, vamos viento en popa con la mosca del Mediterráneo. Viento en popa. Nos veremos en el próximo comentario. Yo no sé cuánto habremos gastado. Y no hemos resuelto ni el problema de credibilidad ni el problema de liderazgo en ese sector. Cambio y fuera. El sol de la mañana.